Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo elaborar una distribución de frecuencias para datos cualitativos. Parto del siguiente ejemplo. En orden alfabético, los 5 apellidos más comunes en México son García, González, Hernández, López y Martínez. En la tabla de la izquierda aparece una muestra de 50 personas con uno de estos apellidos. De tal manera que la primera persona se apellida Hernández, la segunda García, la tercera Martínez y así sucesivamente hasta la última persona, que es la 50, cuyo apellido es López. A partir de esta información puedo elaborar la tabla de frecuencias que aparece en la derecha. En la columna 1 aparecen los apellidos más comunes que ya había mencionado anteriormente. En la columna 2 es la frecuencia absoluta, que en este caso es el número de veces que aparece el apellido García, el apellido González, Hernández, López y Martínez. Para evitar contar uno por uno, lo hacemos con la siguiente fórmula. Me coloco en la celda K3, pongo igual y la palabra contar. Y de las opciones que me aparecen selecciono contar sí, doy doble clic. En rango pongo los apellidos que aparecen en forma de columna, que son los que corresponden a los apellidos de la tabla de la izquierda. Los separo con una coma. En criterio pongo el apellido García, que aparece en la tabla de frecuencias, y para evitar que los datos del rango se muevan, los fijo colocando signo de pesos. Doy enter y arrastro la fórmula hasta el apellido Martínez. Ahora, para obtener el total, me coloco en la celda correspondiente, pongo igual, la palabra suma, doble clic y selecciono todos los datos de la frecuencia absoluta. Pongo paréntesis, doy enter y me aparece el total de personas, que en este caso son 50. Ahora, para establecer la frecuencia relativa, cada dato de la frecuencia absoluta lo comparo entre el total de datos mediante una división, y para evitar que el total de datos se mueva, lo fijo con signo de pesos, doy enter, arrastro la fórmula y en la columna de junto aparece la frecuencia porcentual. ¿Cómo la calculo? Simplemente la frecuencia relativa la multiplico por 100, doy enter, arrastro la fórmula y como también requiero el total de la frecuencia relativa y de la frecuencia porcentual, simplemente en la fila del total arrastro la fórmula hacia la derecha y noten cómo el total de la frecuencia relativa me da 1 y el total de la frecuencia porcentual me da el 100%, que es el total de los datos. Ahora, ¿cómo se ve esto? Gráficamente doy en insertar. De todas las opciones que aparecen, selecciono columna, la primera opción. Aparece este cuadro, botón derecho, seleccionar datos, agregar en nombre de la serie, le pongo apellidos más comunes. Aquí en valores de la serie, selecciono la frecuencia porcentual, le doy a aceptar. En editar, donde dice rótulos del eje, selecciono los apellidos de la tabla de frecuencias, le doy a aceptar, aceptar,
y aparece el gráfico de barras cuya altura representa el porcentaje. En este caso hay 20% de personas que se apellidan García, 16% de personas que se apellidan González, 26%, que es el porcentaje más alto, se apellidan Hernández, 18% López y 20% Martínez. Si quiero un gráfico circular, o también llamado de pastel, nuevamente le doy insertar, selecciono, elijo gráfico circular 3D, botón derecho, seleccionar datos, agregar, en nombre de la serie pongo igual apellidos más comunes, en valores de la serie, elijo la frecuencia porcentual, doy a aceptar, en editar, donde dice rótulos del eje, elijo los apellidos, desde García hasta Martínez, doy aceptar, aceptar. Si quiero que aparezcan las etiquetas de porcentaje, selecciono esta opción y aparece el gráfico circular. Noten que la rebanada más grande de color gris es el porcentaje de personas que se apellidan Hernández, que en este caso es 26%, seguido de Martínez y García con un 20%, después los que se apellidan López con un 18%, y por último la rebanada más pequeña representa el porcentaje de personas que se apellidan González con tan solo un 16%. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.